Hola, muy buenos días. Dios los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos judaísmo versus ¿qué? Cristianismo. Tenemos que los judaísmos tienen 613 mandamientos o 613 preceptos. Amén. Y nosotros cristianos, nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos guardar ¿qué? Dos mandamientos. Amén. Entonces, estos 613 mandamientos, en pocas palabras, como si se hubieran resumido en dos mandamientos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos guardar ¿qué? Dos mandamientos al pueblo cristiano, que son, primero, amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo dice que es semejante a este, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Entonces, vamos a seguir con los mandamientos de los judíos. Este sería más o menos como decir el mandamiento número 55 de los judíos, ¿no? Entonces, aquí viene con el tema relacionado con lo que es amar que a los extranjeros. Ese es el tema de hoy. Entonces se le manda, entonces dice la palabra de Dios, dice en Deuteronomio capítulo, Deuteronomio capítulo 10, versículo 19, dice la palabra de Dios. Amarás pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Entonces Dios le manda a los judíos que deben que amar siempre a los extranjeros. Y hoy en día podemos ver, sí, que los judíos eh, hacen buena acogida o sí, o, o reciben bien hoy en día que a los extranjeros, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que los judíos cumplen que este mandamiento. Amén. A nosotros nos manda pues que debemos amar en general a todo el mundo, ¿no? Porque dice que amar al prójimo. Dice también Deuteronomios, capítulo 22, versículo 21. Perdón, no es Deuteronomio, es Éxodo 22, Éxodo capítulo 22, versículo 21. Éxodo capítulo 22, versículo 21 dice, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Entonces aquí también Dios le manda que al pueblo a los judíos, dice que al extranjero que dice que no deben engañar, ni lo deben que angustiar, porque ellos también fueron que extranjeros también en la tierra de Egipto. Entonces ya ese sería el mandamiento número que 54 más o menos, ¿no? Mandamiento de 55 Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 dice, y no emparent- emparenta- emparentarás con ellas, no harás tu hija o su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Versículo 4, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Entonces aquí otro mandamiento que Dios le manda al pueblo de Israel es que de que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, que no vayan a emparentar ni con una hija, si es hombre, que no emparentar con una hija que de un extranjero que no sea judío, y si eso, y viceversa, si es hombre, que no vaya a emparentar que con una mujer extranjera, o una mujer que no sea que judía. Amén. Porque igualmente, pues si se mezcla con otra tradición, va a terminar que apartándose de todas las leyes que del judaísmo. Amén. Igualmente nosotros en el pueblo cristiano, la palabra de Dios dice que no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, tanto para los judíos como para el cristiano, siempre se deben que unir en yugo igual. Amén. Que tengan las mismas creencias para que así puedan que buscar de Dios y no se aparten. Amén. Porque tenemos el ejemplo del rey Salomón, que él dice que él tuvo muchas mujeres de diferentes partes, entonces dice que las mujeres hicieron que el corazón de él que se apartara de la ley que judía. Amén. Bueno, entonces estos son los mandamientos que Dios habla
al pueblo judío, ¿no? De que sobre los gentiles, ¿no? Que no deben, que deben que amar a los gentiles, pero también es mala que no se vayan a casar que con los gentiles. Amén. Para que su corazón no se aparte. Vamos a ver ahí también, ahí mismo, Deuteronomio capítulo 15 versículo 3. Entonces, este sería el mandamiento número ¿qué? 56, ¿no? Es un más o menos, ¿no? Mandamiento 56, Deuteronomio 15 3. Dice la palabra de Dios, dice, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo de tu hermano, pero lo que tu hermano tuviera es tuyo, lo perdonarás, lo perdonará tu mano. Amén. Entonces, mire, al pueblo judío se le manda que lo que le deban los extranjeros, debe que, sí debe cobrarlo o debe pedir reintegro, ¿no? Pero lo que le deba otro judío, dice que no, que tu mano que lo perdonará. Amén. Entonces, aquí Dios les manda a decir que vivan en unidad, más que todo entre ellos mismos, entre judíos, ¿no? Igualmente el apóstol Pablo, nosotros los cristianos, dice que ayudar mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo demanda que nosotros como cristianos debemos que ayudarnos también que nosotros mismos y mayormente a los, dice, ayudar y mayormente a los de nuestra fe. Amén. Entonces, ahí se puede decir que van que más o menos los mandamientos son parejos, ¿no? Lo que es unirse en yugo igual y que también debe ayudarse que entre hermanos. Vamos también a Deuteronomios capítulo 23, versículo 20. Deuteronomio capítulo 23, versículo 20 dice, amén. Dice, del extraño podrás exigir reintegro, más de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tu mano, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Entonces, mira que aquí Dios le está diciendo a los judíos que, que el extranjero reciban que si pueden, de los extranjeros ellos pueden cobrar intereses de los dineros, ¿no? De los propios creyentes judíos, dice que no les sigue. ¿Ven? Entonces, esta ley se le manda al pueblo, al pueblo judío. Acá, por al pueblo cristiano o a nosotros como regimos bajo unas leyes, unas normas civiles, se puede decir. Entonces acá dice que nosotros, un ejemplo, si nosotros le llegamos a prestar a una persona un dinero, que no debemos exigir que nos, que nos paguen un interés superior al 2,8%, ¿no? Que es, después del 2,8% ya dice que es usura, entonces no se debe cobrar. También acá por lo menos los bancos acá en Colombia cobran un promedio de 1,8 al 2,3%. Es decir, del 1,8% en adelante. ¿Ven? Entonces las leyes colombianas dicen eso, de que no se puede cobrar más del 2,8%. Entonces, bueno, entonces aquí concluimos ya lo que Dios le manda al pueblo de Israel, a los judíos, que deben ser, cómo deben tratar a los, a los gentiles. ¿No? Gentiles, pues, es las personas que no son del pueblo, del pueblo judío. Entonces, sí, entonces, aquí más o menos la conclusión del todo el tema que hemos estado estudiando es de que Dios le da unas leyes al pueblo judío, directamente al pueblo judío. Acá nuestro Señor Jesucristo nos manda otra ley a nosotros, que es amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Tanto el pueblo judío va a ser salvo, también como el pueblo cristiano. Amén. Por eso en Apocalipsis podemos ver también que en Apocalipsis dice, la palabra de Dios dice que ellos que, que cantaron un cántico nuevo, el cántico de Moisés, y también cantan un cántico nuevo, que el cántico del Cordero. Amén. Entonces eso es haciendo referencia de que todos, que tanto el pueblo cristiano como el pueblo judío, también va a ser que salvo. Pero sabemos que para salvación
si tenemos que comprar un requisito, ¿no? Que en el Antiguo Testamento dice, ser santo como yo soy santo, que Dios le reclamaba santidad al pueblo judío. En las cartas del apóstol Pedro también dice, ¿no? Dice que es santo porque vosotros sois santos, porque vuestro Dios es santo. Entonces, y en Hebreos también dice, la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, lo importante para la salvación es que vivir una vida en santidad. Porque ya el apóstol Pablo dice que no hay ni judío, ni griego, ni incursisto, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que delante de Dios todos somos ¿qué? Iguales. Entonces, Dios me los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.